Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con mucha energía y sobre todo con ganas de sumergirnos en un tema que, créanme, está que arde. Hoy, amigos, nos vamos a adentrar en el corazón del drama que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, uno de esos escándalos que te dejan pegado a la pantalla y que no puedes evitar comentar con tus amigos. Hoy vamos a hablar, ni más ni menos, que de Demet Özdemir, esa actriz talentosísima que adoramos y que, últimamente, ha estado en boca de todos por unas revelaciones que sinceramente han generado un tsunami de reacciones. Y es que, amigos, la historia que nos trae hoy no es cualquier historia, es una historia llena de amor, desamor, secretos, rumores, especulaciones y, por supuesto, muchísimo chisme del bueno. Así que siéntense cómodos, preparen sus palomitas y aflojen la mandíbula porque hoy vamos a desentrañar la verdad, o al menos lo que conocemos de ella, sobre las controvertidas declaraciones de Demet Özdemir. Vamos a analizar por qué ha dicho lo que ha dicho, por qué la gente reacciona de la forma en que lo hace, y sobre todo, por qué a pesar de sus palabras, muchos no le creen ni una sola sílaba. Pero como siempre, antes de empezar, un pequeño recordatorio para los que son nuevos por aquí: si les gusta el contenido de este canal, si les gusta el chisme, el drama, las noticias del mundo del espectáculo, no duden en suscribirse. Es completamente gratis. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y por supuesto, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gusta lo que van a ver. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Demet Özdemir, para aquellos que por alguna extraña razón no la conocen, es una de las actrices turcas más queridas y reconocidas del momento. La hemos visto brillar en un sinfín de series y películas, demostrando su versatilidad y su talento innato para la actuación. Es de esas actrices que con solo una mirada, con una sonrisa, con una lágrima, te atrapa y te transporta a su mundo. Su carrera ha sido meteórica, escalando peldaño a peldaño hasta convertirse en un referente en el mundo de la interpretación. Su belleza, su carisma y su profesionalismo la han convertido en una de las actrices más cotizadas y admiradas de Turquía y, cada vez más, a nivel internacional. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, Demet no solo es conocida por su trabajo, sino también por su vida personal, que, como ya sabemos, suele ser bastante interesante. Y en este caso, la historia que vamos a tratar hoy gira en torno a su relación con Yaman, su expareja. Para ponerlos en contexto para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el tema, Demet y Yaman, también un actor de renombre en Turquía, fueron pareja durante un tiempo. Su relación fue bastante pública, muy mediática. Los paparazzi los perseguían a todos lados, las redes sociales se inundaban con fotos y vídeos de ellos juntos, derrochando amor y felicidad. Parecían la pareja perfecta, la pareja soñada, el prototipo del amor ideal. Todos creíamos en el cuento de hadas, en el romance de ensueño, hasta que de repente, ¡boom!, anunciaron su separación. Y es aquí donde la cosa se pone turbia. Desde el principio, la ruptura estuvo rodeada de misterio. No se revelaron los motivos reales de la separación. Los comunicados oficiales fueron escuetos, genéricos, evasivos, dejando un vacío que la prensa y los fans se encargaron de llenar con todo tipo de especulaciones. Los rumores comenzaron a circular como un torrente imparable. Algunos decían que la separación se debía a diferencias irreconciliables, a incompatibilidades en sus personalidades y en sus estilos de vida. Otros, los más malpensados, aseguraban que la ruptura se debía a la intervención de terceras personas, a infidelidades, a romances ocultos. Y por supuesto, no faltaron aquellos que, con la suspicacia que los caracteriza, afirmaron que todo era una estrategia publicitaria, un montaje para generar atención mediática y mantener a ambos actores en el candelero. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encontraba en algún punto intermedio entre todas estas especulaciones. Pero lo que sí es cierto, es que la ruptura dejó un sabor agridulce en el corazón de muchos fans que habían depositado sus ilusiones en esta pareja. Demet, por su parte, mantuvo un perfil relativamente bajo después de la ruptura. Evitó las entrevistas, se mantuvo alejada de los reflectores y trató de seguir adelante con su vida, enfocándose en su trabajo y en sus proyectos personales. Se la vio viajando, disfrutando de su tiempo libre, compartiendo fotos en las redes sociales que transmitían una imagen de fortaleza y de superación. Pero de vez en cuando, y en diferentes entrevistas, ya sea para promocionar sus nuevos trabajos o simplemente
Para responder a las preguntas de los periodistas, Demet soltaba alguna que otra bomba, que dejaba a todos con la boca abierta. Pequeñas píldoras de información que insinuaban, que sugerían, que dejaban entrever que la verdad detrás de la ruptura era mucho más compleja y oscura de lo que se había dicho. Y es justamente de esas bombas, de esas revelaciones, de esas insinuaciones, de las que vamos a hablar hoy. Recientemente Demet ha estado compartiendo detalles sobre su relación con Yaman, y las historias que está contando, bueno, digamos que son bastante controversiales, impactantes. Ha hablado de cómo fue la relación, de lo que vivió, de lo que sintió, de las dificultades, de los momentos felices, de los secretos, y, en resumen, ha revelado una verdad que, según ella, no todo el mundo conoce, una verdad que, según ella, es la verdadera razón de la ruptura. Lo impactante, lo que ha generado el revuelo, es que a pesar de estas revelaciones, muchas personas, una gran parte del público, no le creen. No terminan de creer lo que dice. Dudan de su sinceridad. Cuestionan sus motivaciones. Y la pregunta del millón es ¿por qué? ¿Por qué, a pesar de las palabras de Demet, hay tanta desconfianza? Las razones son varias, y es lo que vamos a analizar en detalle, desmenuzando cada una de ellas para entender mejor la complejidad de la situación. En primer lugar, muchos consideran que las declaraciones de Demet son parciales, que solo muestran su versión de la historia, su punto de vista, su perspectiva. Argumentan que está hablando desde su propia experiencia, desde sus propias emociones, y que por lo tanto sus palabras no son del todo fiables. Dicen que está hablando desde el resentimiento, desde el dolor, desde la decepción, y que eso, inevitablemente, influye en su percepción de los hechos. Creen que está filtrando la información, que está seleccionando los detalles, que está omitiendo información relevante, y que de alguna manera, está manipulando la narrativa para quedar como la víctima. Es comprensible que después de una ruptura amorosa, las emociones estén a flor de piel y que la objetividad se vea comprometida. Sin embargo, el hecho de que Demet sea una figura pública, con una gran exposición mediática, hace que sus palabras sean aún más analizadas y cuestionadas. Además, hay quienes creen que Demet está utilizando esta situación para ganar atención mediática. Argumentan que siendo una figura pública, una actriz de renombre sabe perfectamente que cualquier declaración sobre su vida personal, sobre su relación con Yaman, generará un gran impacto, un gran interés mediático. Consideran que de alguna manera, está aprovechando esa situación para mantenerse vigente en el ojo público, para seguir siendo noticia, para generar titulares y para, en última instancia, beneficiarse de la atención que genera el drama. Es decir, una estrategia premeditada, calculada, para mantenerse relevante en el mundo del espectáculo. Es cierto que en el mundo del espectáculo, la exposición mediática es un arma de doble filo. Por un lado, puede impulsar tu carrera, aumentar tu popularidad y abrirte puertas a nuevos proyectos. Pero por otro lado, también puede ser perjudicial, generando controversias, alimentando rumores y dañando tu imagen pública. También hay quienes señalan que Demet no ha sido del todo coherente en sus declaraciones. En diferentes entrevistas en diferentes momentos ha dicho cosas que parecen contradictorias, que no concuerdan entre sí, que cambian su versión de los hechos. Esto inevitablemente ha generado dudas sobre su sinceridad y ha alimentado las sospechas sobre sus verdaderas intenciones. La gente se pregunta si realmente está diciendo la verdad, si está revelando la verdad completa, o si está manipulando la situación para quedar como la víctima, para ganar la simpatía del público y para dañar la imagen de su expareja. Las redes sociales en este sentido juegan un papel fundamental. Los fans analizan cada palabra, cada gesto, cada expresión de Demet, buscando incongruencias, contradicciones, detalles que puedan confirmar o desmentir sus afirmaciones. Y en un mundo donde la información se difunde a la velocidad de la luz, cualquier error, cualquier imprecisión, cualquier contradicción puede ser amplificada y utilizada para desacreditarla. Por supuesto, no podemos dejar de lado el papel de Yaman en todo esto. Hasta ahora, él no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Se ha mantenido en silencio, alejado de la polémica, sin pronunciarse sobre las revelaciones de Demet. Y eso inevitablemente ha generado aún más especulaciones, más dudas y más interrogantes. ¿Por qué no habla? ¿Tiene algo que ocultar? ¿Prefiere mantenerse al margen de la polémica para no avivar el fuego? ¿O simplemente está esperando el momento adecuado para dar su versión de los hechos? La ausencia de Yaman en este debate ha alimentado aún más las dudas sobre la veracidad de las declaraciones de Demet.
Mucha gente cree que si él hablara, si diera su versión de la historia, la narrativa podría ser muy diferente, y que la verdad podría ser completamente distinta a lo que Demet está contando. El silencio de Yaman, en cierto modo, le da a Demet el control de la narrativa. Ella es quien está contando la historia, ella es quien está generando la polémica, y ella es quien está definiendo el relato. Pero al mismo tiempo ese silencio también le resta credibilidad, porque la ausencia de una contraparte, de otra versión de los hechos, siempre genera suspicacias. Otro factor importante a considerar es el contexto en el que se producen estas revelaciones. Vivimos en una sociedad en la que las redes sociales tienen un poder inmenso, en la que la opinión pública es muy volátil y en la que la información se difunde de manera vertiginosa. En este contexto, cualquier declaración, por más insignificante que sea, puede ser amplificada y distorsionada, y eso, inevitablemente, puede influir en la percepción de las personas. Los rumores, las noticias falsas y las opiniones sesgadas se propagan a una velocidad increíble, creando una atmósfera de desconfianza y de incertidumbre. Demet, como figura pública, es consciente de este fenómeno, y sabe que sus palabras serán analizadas y juzgadas por millones de personas. Sabe que cada declaración suya será diseccionada, comentada, criticada y, en muchos casos, malinterpretada. Eso, sin duda, ejerce una gran presión sobre ella, y puede afectar la forma en que se expresa y en cómo comunica sus ideas. Y por último, pero no menos importante, está la propia personalidad de Demet. Es una persona muy reservada, que no suele hablar mucho de su vida privada. Siempre ha mantenido un perfil discreto, alejado de los escándalos y de las polémicas. Por eso, cuando hace estas revelaciones, cuando decide abrir su corazón y compartir detalles íntimos de su vida personal, la gente se sorprende y se genera una mayor expectación. Pero al mismo tiempo, esa misma reserva, esa misma discreción, genera desconfianza en algunas personas. La gente se pregunta si está siendo sincera, si está diciendo toda la verdad, si está revelando todo lo que pasó, o si, por el contrario, está ocultando algo, manipulando la situación para su propio beneficio. En resumen, las razones por las que, a pesar de sus palabras, muchos no le creen a Demet son muy complejas. Son una combinación de factores personales, sociales, mediáticos y psicológicos, que han creado un caldo de cultivo perfecto para la desconfianza, la especulación y el debate público. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué es lo que Demet ha revelado concretamente? ¿Qué es lo que ha dicho que ha generado tanta controversia? Bueno, Demet ha hablado de cómo la relación con Yaman fue intensa. Ha utilizado la palabra intensa para describir la dinámica que existía entre ellos, para dar a entender que la relación estaba llena de altibajos, de emociones fuertes, de pasiones desbordadas, pero también de dificultades y de problemas. Dice que vivieron momentos muy bonitos, momentos de felicidad, de amor, de complicidad, de conexión profunda. Pero al mismo tiempo también ha reconocido que vivieron momentos muy complicados, momentos de crisis, de discusiones, de desacuerdos, de inseguridades y de celos. Ha hablado de las presiones de la fama, de la dificultad de mantener una relación en el ojo público, de las exigencias de sus carreras profesionales, de las incompatibilidades en sus agendas y en sus estilos de vida. Ha insinuado que la relación no era tan perfecta como se mostraba en las redes sociales y ante los medios de comunicación, que había sombras, secretos y aspectos oscuros que no eran del dominio público. Ha hablado de celos, de inseguridades, de discusiones, de desacuerdos, y sobre todo, ha hablado de una verdad que, según ella, nadie conoce, una verdad que, según ella, es la clave de la ruptura. Esta verdad es el centro de la polémica. Demet no ha dado muchos detalles, no ha revelado la verdad completa, pero ha insinuado que Yaman no era la persona que aparentaba ser, que tenía una cara oculta, una faceta que no todo el mundo conocía, una faceta que, según ella, fue determinante en el fin de la relación. Ha insinuado que Yaman tenía comportamientos que no eran apropiados, que tenía secretos, que ocultaba cosas, que no era honesto, que no era transparente y que, en definitiva, no era la persona que ella creía conocer. Por supuesto, esto ha generado un gran revuelo, una gran expectación, un gran interés por parte del público y de los medios de comunicación. La gente quiere saber de qué se trata esa verdad, qué es lo que Yaman estaba ocultando, qué es lo que Demet no ha revelado completamente. ¿Era infiel? ¿Tenía adicciones? ¿Era violento? ¿Tenía algún problema de personalidad? Las especulaciones no han parado de crecer, alimentando el morbo y la curiosidad del público. Pero Demet, astutamente, no ha revelado más detalles, no ha dado nombre.
Bress no ha dado pruebas concretas, dejando la intriga en el aire, dejando la puerta abierta a la especulación y al debate público. Y esa es precisamente la clave del éxito de estas revelaciones, la clave de que la gente siga interesada en la historia. Demet sabe cómo mantener el interés de la gente, cómo generar expectación. Sabe que si revela toda la verdad de golpe, si cuenta todos los detalles, la gente se cansará, perderá el interés. Por eso va dosificando la información, poco a poco con cuentagotas, para mantener a todos pegados a sus palabras, para mantener la tensión y el interés en lo más alto. Es una estrategia que, por un lado, puede ser vista como una táctica para mantener la atención mediática, para seguir siendo noticia y para, en definitiva, beneficiarse de la situación. Pero por otro lado, también puede ser vista como una forma de proteger su privacidad, de no revelar detalles demasiado íntimos y de no dañar la imagen de su expareja de forma irreparable. Pero, ¿realmente Demet está diciendo la verdad? ¿O está exagerando? ¿Está manipulando la situación para su propio beneficio? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Y la respuesta, honestamente, no la sabemos. Quizás solo Demet y Yaman saben la verdad completa, saben exactamente lo que pasó entre ellos. Lo que sí sabemos es que esta historia ha generado un gran debate, ha puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo y ha generado un gran interés en el público y en los medios de comunicación. Es un claro ejemplo de cómo la vida privada de las celebridades puede convertirse en un espectáculo, cómo la opinión pública puede ser manipulada por las redes sociales y los medios de comunicación, y cómo la verdad puede ser distorsionada y tergiversada. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones, sobre la importancia de la comunicación, sobre la necesidad de ser honestos y transparentes, y sobre la complejidad de la vida en el ojo público. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con este vídeo sobre Demet Özdemir y sus impactantes revelaciones. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dejado pensando. ¿Le creen a Demet? ¿Creen que Yaman tiene algo que ocultar? ¿Qué creen que pasó realmente entre ellos? ¿Creen que Demet está siendo sincera o que está jugando con las emociones del público? ¿Creen que Yaman debería dar su versión de los hechos? Me encantaría leer sus opiniones y debatirlas en los comentarios. Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.